Efesios 6:18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo quiero hablarte hoy del Espíritu Santo y la oración. Es muy importante entender que necesitamos el Espíritu Santo para orar. Cuando Pablo está hablando de esto en el capítulo 6, en el versículo 18, Pablo está terminando de hablar de la armadura de Dios. Y entonces, finalizando la armadura de Dios o terminando de hablar de la armadura de Dios, él finaliza con la oración como parte esencial de esa armadura. Y eso te lo dije la semana pasada. Y yo te decía la semana pasada que dentro de la armadura, la oración es lo que guarda o lo que cubre nuestras espaldas. De hecho, hermano, en la armadura solamente tenemos dos armas ofensivas. Todas las demás armas son defensivas. Tenemos el escudo de la fe, que es defensivo, tenemos el yelmo de la salvación, que es defensivo, pero solamente dos armas ofensivas. Tenemos dos armas de ataque, si pudiéramos decirlo de esa manera, que son la espada del Espíritu y la oración. Esas son nuestras dos únicas armas que usamos para pelear o para defendernos del enemigo, para atacar al enemigo, a nuestra carne o al mundo. Y son dos armas poderosas, la espada del Espíritu y la oración. Y la espada del Espíritu es importante, hermano. Por eso dice la palabra que debemos leer, debemos estudiar, debemos escudriñar, debemos memorizar y debemos meditar en la palabra de Dios. Porque si tú y yo no conocemos la palabra de Dios, si somos ignorantes de la Biblia, no podemos defendernos para vencer la carne. No podemos enfrentar de ninguna manera los ataques del enemigo. Vas a estar indefenso en contra de los ataques del enemigo si tú no lees, si tú no estudias, si tú no escudriñas, si tú no memorizas y si tú no meditas en la palabra de Dios. Y la oración también es importante porque la oración y la palabra son un complemento poderoso para la vida espiritual. Pablo dice que debemos orar en todo tiempo y debemos perseverar, pero es muy interesante, hermano, muy importante que allí en Efesios capítulo 6, versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y luego dice, en el Espíritu. ¿Escuchaste eso? Dice, en el Espíritu. Debes de orar en el Espíritu. Voltéate con el que está a tu lado y dile, en el Espíritu. Orar en el Espíritu. En Marcos, en el capítulo 14, no lo busques, pero dice ahí versos 37 al 38, cuando Jesús está hablando con sus discípulos, recuerda que él fue a orar al Getsemaní con 3 de sus discípulos, se sentía muy angustiado. Eran unas horas antes de ser entregado a las autoridades romanas por parte de los fariseos. Y Jesús está orando allí en el Getsemaní diciéndole al Padre, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y cuando va con los discípulos, las 3 veces que él va a verlos, las 3 veces ellos están dormidos completamente. Estaban tan deprimidos y tan angustiados que ellos están dormidos mientras que Jesús está allí orando solo. Y entonces allí en Marcos capítulo 14 versos 37 al 38 el Señor Jesús les dice 2 verdades muy fundamentales y muy importantes. La primera es que debemos orar para no entrar en tentación. Les dice, ustedes deben estar orando porque si no oran, ustedes van a ser débiles y vulnerables al pecado y a la tentación. Hermano, escúchame, si tú y yo no tenemos una vida
constante. Los 365 días del año. Si tú y yo no tenemos una vida constante de oración, somos débiles y vulnerables al pecado. Vamos a ser débiles y vulnerables a nuestra carne. Y por eso Jesús les dice a los discípulos, oren para que no entren en tentación. Y luego les dice la segunda cosa importante, les dice, el Espíritu siempre está dispuesto a orar. El problema es que su carne es débil. Nuestra carne es débil. Somos seres espirituales y la oración, yo ayer estaba escuchando la predicación de un pastor y él decía que la oración es mi espíritu comunicándose con el Espíritu Santo. La oración es una comunicación de espíritu a espíritu. Por eso Jesús les dice a los discípulos, el espíritu, su espíritu de ustedes con E minúscula, siempre está dispuesto para orar. Siempre está listo para orar. Siempre está presto para orar. Tu espíritu con E minúscula, mi espíritu con E minúscula, siempre quiere orar. Siempre desea orar. Siempre busca la oración. Dice Jesús, el problema es que tu carne, tus sentimientos, tus emociones, tu carne, tus debilidades, tus situaciones personales son débiles. Tu carne es débil. Tu carne tiende a no querer orar. Tu carne quiere dormir, tu carne quiere distraerse, tu carne quiere disfrutar. Escúchame, tu carne quiere seguir pecando. Y como tu carne quiere seguir en el pecado, evita la oración. No quiere orar. Y ahí, hermano, hay una lucha de poderes. Tu espíritu quiere orar, pero tu carne dice no, porque si yo oro, Dios allí en el lugar secreto, allí en la oración, Dios me va a enfrentar a mi pecado. Y yo no quiero pedir perdón. Yo no quiero dejar de pecar. Y no te estoy hablando de grandes pecados. Por ejemplo, puede ser la falta de perdón. Yo no quiero orar, porque si oro, Dios me va a decir allí en el lugar secreto, allí Dios me va a decir, perdona, tienes que ir y perdonar, tienes que ir y humillarte, tienes que ir y poner la otra mejilla. Entonces, como yo ya sé lo que Dios me va a decir en el lugar secreto, ¿para qué oro? Mejor no oro. Y mi carne rehúye la oración, pero mi espíritu dice, no, yo necesito orar, yo quiero orar, yo tengo que orar. Y entre menos oportunidad le doy a mi espíritu con E minúscula para que se conecte con el Espíritu de Dios, entre menos oportunidad yo le doy a mi espíritu, mi carne va ganando terreno. Mi carne se va volviendo más poderosa, mi carne va tomando más autoridad sobre mi vida, sobre mis pensamientos, sobre mis deseos, sobre mis intenciones, sobre mi carácter. Y entre más yo le doy lugar a mi espíritu, que se conecte con el Espíritu de Dios, mi espíritu, el Espíritu Santo, va ganando más autoridad y más terreno, y va cambiando y va transformando y va moldeando más mis pensamientos, mi carácter, mis sentimientos, mis emociones. Y mi carne va siendo más débil y mi carne va siendo más sometida y más sujeta y más obediente a lo que Dios quiere. Tú decides en tu vida espiritual quién gana. Tú decides en tu vida espiritual a quién le haces mayor caso, o a tu carne o al Espíritu Santo. ¿De qué depende? Depende de cuánta oración y cuánta lectura de la palabra tienes en tu vida. Por eso Pablo dice, allí en la cita que leímos en Efesios, dice, deben orar,
en el Espíritu. ¿Por qué? Porque orar en el Espíritu, con E mayúscula, porque es el Espíritu Santo, orar en el Espíritu vence la apatía y la flojera que viene de nuestra carne. Orar en el Espíritu es dejarnos guiar por el Espíritu Santo durante la oración. Orar en el Espíritu es darle la autoridad al Espíritu Santo cuando oramos para que ore de acuerdo a su voluntad. Orar en el Espíritu, hermano, es entrar a la presencia de Dios y decirle: Señor, guíame. ¿Cómo debo orar? ¿Por qué quieres que ore? Yo quiero orar por un nuevo trabajo, yo quiero orar por una nueva esposa, yo quiero orar por más dinero, yo quiero orar por un nuevo carro, yo quiero orar porque mi situación se arregle, porque viva una vida en paz y tranquila. Pero yo no quiero orar de acuerdo a como yo quiero orar de acuerdo a tu voluntad, yo quiero orar de acuerdo a tu plan, a tu propósito. Yo quiero que me guíes en la oración, yo quiero que me des sabiduría, discernimiento, inteligencia espiritual para saber cómo orar y por qué orar. Enséñame a orar. Eso sería orar en el Espíritu. Orar en la carne sería algo así como: Señor, llévate a mi esposa y dame una nueva. Si no te la quieres llevar, yo te la mando. Señor, que se resuelvan todas mis broncas, todos mis problemas, que todo se solucione ya mañana. Es más, ¿para qué mañana? O ahora mismo. Que todo se solucione, que yo tenga una vida en paz, que yo tenga una vida perfecta. Quita a todos los que son culpables en mi vida, todos los que han tenido la culpa de que yo sea así, de que yo viva así, porque todos los demás son culpables, yo no. Todos los demás tienen la culpa, yo no. Yo soy la más linda persona, la más buena persona. Todos los demás son pecadores y malvados. Eso sería orar en la carne. Y escúchame, hermano, a veces necesitamos escuchar nuestras oraciones porque tú y yo malamente hemos aprendido a orar mucho en la carne. Y necesitamos aprender a orar en el Espíritu y decirle al Señor: Señor, ¿cómo quieres que ore? ¿Por qué quieres que ore? Guíame a orar, enséñame a orar. No cambies a mi mujer, cámbiame a mí. No cambies la situación, cámbiame a mí, cambia mi corazón, cambia mis sentimientos, cambia mis emociones. Me humillo delante de ti. Mira, ahora estás orando de acuerdo al Espíritu Santo. Ahora estás orando en el Espíritu Santo. No me importa si solucionas este problema, Señor. Si este problema dura 2 años más, amén, que dure 2 años más, Señor. Pero si a través de este problema que va a durar 2 años más, tú estás quebrantando mi vida y mi corazón, amén, síguelo quebrantando y síguelo transformando, porque yo quiero ser una persona renovada, nueva en ti, cambiada, transformada. No quites este problema, Señor, hasta que yo no entienda, hasta que yo no sepa qué es lo que quieres cambiar en mi vida. ¿Qué es lo que quieres transformar en mi carácter? Porque lo más rápido, lo más fácil, lo más conveniente es que la culpa es de mi esposa, de mis hijos, del patrón, del empleado, de la secretaria, de mi pastor. Eso es lo más sencillo, echar y repartir culpas a los demás. Lo más difícil es decirle: Señor, en medio de esta situación que estoy viviendo, revélame. Dame discernimiento para saber qué es lo que tú estás queriendo cambiar y transformar en mi vida. Nada de esto que le estoy diciendo estaba en mis apuntes, no me importa, Dios les está hablando esta mañana. Amén. Por eso Santiago dice: cuando estén en medio de las pruebas, bienaventurado es el varón que soporta la tentación, ¿verdad? Y cuando tú lees ahí Santiago capítulo 1, Santiago dice: entonces, por eso, en medio de la tribulación, en medio de la situación, en medio de la angustia, dice Santiago, pídanle al Señor sabiduría. La sabiduría que viene de lo alto. ¿Para qué? No,
En medio del problema yo no quiero pedirle a Dios sabiduría. En medio del problema yo quiero pedirle a Dios que lo solucione, que lo arregle, que lo transforme, que lo quite, que lo sane, que me dé, que me ayude. ¿Para qué quiero sabiduría? Y dice Santiago, no, lo que tú necesitas es pedirle sabiduría para que te diga por qué esta enfermedad, por qué esta situación vino a tu vida, qué área de tu carácter, qué área de tu corazón Dios quiere cambiar y transformar. Porque mientras tú no tengas sabiduría para saber por qué vino esto a mi vida, qué es lo que tú, Señor, estás queriendo cambiar, mientras tú no tengas sabiduría para eso, el problema va a continuar por un mes más, un año más, 2 años más, 10 años más. Porque es Dios tratando con tu vida. Es Dios tratando con tu corazón. Es Dios queriéndote cambiar. Porque Él es como un alfarero que se sienta y empieza a hacer un odre nuevo. Y cuando Dios hace un odre nuevo, hermano, eso nos saca lágrimas y gritos y dolor, pero es bueno. Y de repente tú empiezas a orar en el Espíritu y le dices al Señor, Señor, está bien, ya entendí. La culpa no es de mi mujer, la culpa no es de mi marido, la culpa no es de mis hijos, la culpa no es del gobierno, la culpa no es del pastor, la culpa no es de mi jefe, la culpa no es de la secretaria. Soy yo, Señor, ya entendí, soy yo. Tú quieres quebrantarme a mí, tú me estás quebrantando a mí. Ok, ahora voy a orar en el Espíritu. Dios, dame sabiduría. ¿Qué estás quebrantando? ¿Qué estás rompiendo? Y entonces Dios te va a hablar. Y entonces Dios te va a decir, estoy rompiendo tu soberbia o tu egoísmo o tu terquedad o tu impaciencia o tu enojo, tu ira, tu falta de perdón. Y ahí necesitas venir delante del Señor y decirle, sí, Señor, lo reconozco. Ayúdame, por favor. Reconozco que soy egoísta, o reconozco que soy impaciente, o reconozco que soy perfeccionista, o reconozco, Señor, que me corre atole por las venas y nada me mueve. Lo reconozco. Dios, ayúdame, cámbiame. Espíritu Santo, ven, dame poder, autoridad para cambiar. Y entonces Dios comienza a hacer una obra perfecta en tu vida. Y la situación cambia, hermano, de la noche a la mañana, ¿no? Tu esposa se arregla, se compone por arte de magia. Tus hijos se componen por arte de magia. El jefe se compone por arte de magia. Porque no eran ellos, era Dios tratando contigo. Pero necesitabas empezar a orar en el Espíritu. Yo traigo varios puntos aquí en la palabra que hablan de beneficios que obtenemos cuando oramos en el Espíritu. Traigo 4, a lo mejor no les doy los 4, a lo mejor nada más les doy 1, pero no importa, ¿verdad? Yo creo que Dios te quiere hablar, pero te voy a dar por lo menos el primero. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Bueno, allí hay 2, te voy a dar por lo menos esos 2 y acabamos, ¿está bien? Pero escúchame, pon atención, por favor. Dice Romanos capítulo 8, versos 26 al 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Escucha eso que acabo de decir, hermano. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Voltéame a ver tantito. ¿Tú sabes pedir como te conviene? No. Yo tampoco sé pedir como me conviene. Yo creo que lo que me conviene es un nuevo trabajo. Pero Dios dice, no, eso no es lo que te conviene. Yo creo que lo que me conviene es ese trabajo. Y Dios dice, no, ese trabajo no te conviene. Pero yo creo que sí, es el mejor trabajo, es el que he estado deseando por años, es el que he querido toda la vida. Y Dios dice, pero ese trabajo no es el que te conviene porque yo tengo un trabajo mejor para ti más adelante. Pero yo no lo sé. Porque yo no conozco el futuro, yo no puedo ver el futuro, no tengo una bola de cristal que vea el futuro. Como no veo el futuro, yo creo que lo que me conviene es eso que yo puedo ver. Pero Dios dice, no, yo veo más allá y eso que me estás pidiendo no te conviene. O
eso que me estás pidiendo sí te conviene, pero no es para ahorita. Tienes que aguantarte 1 año más, tienes que aguantarte 5 años más. O eso que estás pidiendo sí te conviene y yo te lo quiero dar hoy. También, ¿no? Pero yo no lo sé. Yo no sé si es sí, yo no sé si es espérate tantito o yo no sé si es no. Como yo no lo sé, yo necesito orar en el Espíritu. Por eso dice Romanos capítulo 8, verso 26. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero escucha, pero el Espíritu mismo, escucha esto que vamos a leer, hermano. Dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cuándo? Cuando tú y yo le damos chance. Cuando tú y yo le permitimos, cuando tú y yo oramos y decimos, Señor, hoy no quiero orar de acuerdo a mi voluntad, hoy quiero orar de acuerdo a tu voluntad. Espíritu Santo, guíame en esta oración. Espíritu Santo, ayúdame a orar ungidamente. Espíritu Santo, ayúdame a orar con discernimiento, con autoridad espiritual. Y entonces, escucha, hermano, por fe, tú dices, ahí voy. Y empiezas a orar en el Espíritu, guiado por el Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo te guíe a orar, que el Espíritu Santo ponga las palabras, que el Espíritu Santo ponga las ideas, que el Espíritu Santo ponga la intención de la oración. Señor, no quiero que resuelvas este problema, quiero que me ayudes y me des visión espiritual para saber si esto es o no es tu voluntad. Háblame, Señor. Eso sería empezar a orar en el Espíritu. Dice ahí, versículo 26 al final, dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Verso 27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, con E mayúscula, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Escucha, hermano, los 2 primeros beneficios que vienen como resultado de orar en el Espíritu son, número 1, que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y para aclararte este primer punto, yo necesito explicarte el contexto de lo que Pablo está hablando aquí en este capítulo 8 de Romanos. Fíjate, el contexto es, Pablo está diciendo que toda la creación está sujeta a una esclavitud de corrupción por causa del pecado. Desde que Adán y Eva pecaron, no solamente ellos se sometieron a una esclavitud de corrupción, sino que toda la tierra, árboles, montañas, lagos, ríos, galaxias, estrellas, todo entró en una, dice Pablo ahí en Romanos, todo entró en una esclavitud de corrupción por causa del pecado. Y esa esclavitud va a ser rota hasta que esta tierra sea liberada gloriosamente a través de nuestra, dice Pablo en Romanos, a través de nuestra resurrección. Por eso es que ves todo este calor que está haciendo en los últimos días, ¿no? Y luego van a venir las lluvias y vas a ver cómo se van a venir las lluvias. Inundaciones, lluvias fuertísimas, granizo fuertísimo, porque esta tierra, hermano, escúchame, este planeta Tierra está sufriendo a causa del pecado del ser humano, desde Adán hasta nuestros días. Y está gimiendo y clamando por una restauración, por una renovación, por una liberación de esta esclavitud de corrupción por causa del pecado. Y Pablo dice ahí en Romanos que de la misma manera nosotros también estamos sujetos a esa misma esclavitud. Y tú dices, no, hermano, nosotros ya hemos sido hechos libres por la sangre de Cristo. Sí, es verdad.
Somos libres por la sangre de Cristo del pecado, pero en nuestro cuerpo también gemimos por la liberación de la resurrección. Porque este cuerpo se sigue desgastando, sigue envejeciendo, se sigue doliendo, sigue teniendo enfermedades. Le duele la cintura, le duelen los hombros, le duelen los dedos, se le cae el pelo o se le vuelve blanco, le salen arrugas, se encorva. Este cuerpo está bajo esclavitud, la esclavitud de la corrupción del pecado. Y nuestro cuerpo gime, nuestro cuerpo físico gime por una liberación de resurrección. Y cuando nuestro cuerpo físico se ha resucitado y se ha liberado de esta esclavitud, la naturaleza también va a ser liberada, sanada de esta misma esclavitud del pecado. Y dice Pablo que tenemos las primicias del Espíritu Santo en nosotros, pero seguimos atados a esta esclavitud y tenemos un corazón inclinado a hacer lo malo. Porque estamos atados a esa esclavitud del pecado. Tu corazón y mi corazón siguen inclinados a hacer lo malo. Si nos dejan, no es canción, pero si nos dejan, hermano, escúchame, hacemos barbaridad y media tú y yo. Porque nuestro corazón está inclinado a hacer lo malo. Nuestra naturaleza, aún el día de hoy, con todo y que somos cristianos y que venimos a la iglesia y que leemos la Biblia y que oramos, nuestra naturaleza sigue siendo rebelde, nuestra naturaleza sigue siendo necia y nuestra naturaleza sigue siendo terca. Y tenemos un cuerpo deteriorado por el pecado. Ahora, pero tenemos la esperanza de esa liberación gloriosa de resurrección, la cual aguardamos con paciencia. Ahora, escúchame. Tú dices, ¿qué tiene que ver todo eso con lo que nos estaba diciendo de la oración en el Espíritu? Que mientras llega nuestra completa liberación a través de la resurrección, hermano, Pablo dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por la naturaleza de corrupción del pecado en nuestras vidas, tenemos debilidad. Y Pablo dice, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y yo te pregunto esta mañana, ¿cuál es tu debilidad? ¿Qué es lo que te estorba en tu vida espiritual? ¿Cuáles son los obstáculos que no te permiten avanzar en tu vida espiritual? ¿Qué área de tu carne sigue siendo débil y obstinada para seguir haciendo su voluntad? ¿Qué área de tu carne sigue en pie de guerra contra tu espíritu con E minúscula? Pablo dice en Segunda de Corintios, dice que él tenía un aguijón en su carne y nadie sabe qué era. Pudiéramos suponer, yo he supuesto por algunas otras citas que era una enfermedad. Y yo les he hablado aquí de que probablemente ese aguijón en su carne era una enfermedad en los ojos. Pero realmente, hermano, no se sabe cuál era ese aguijón de su carne. Algunos dicen era una enfermedad, otros dicen era un demonio literal, porque Pablo dice que era un mensajero de Satanás que lo golpeaba, que lo abofeteaba. Y algunos dicen era un demonio literal que se le aparecía y lo abofeteaba. No lo sabemos. No sabemos si era un demonio, no sabemos si era una enfermedad, no sabemos si era una persona que trataba con su vida, que trataba con él. El caso es, hermano, que él dice que él tenía un aguijón en su carne y él sabía que eso fuera lo que fuera, eso era para que no se enalteciera por lo que él había recibido de parte de Dios. Y dice Pablo, ahí en 2 de Corintios, dice, 3 veces yo le he rogado al Señor que lo quite de mí. Lo que sea que fuera, 3 veces le he pedido a Dios que quite de mí este aguijón. Y las 3 veces, ve conmigo, 2 de Corintios capítulo 12.
Dice, y las 3 veces, en el versículo 9, te lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea, dice el versículo 9, las 3 veces Él me ha dicho, escucha esto, hermano, que voy a leer, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona. ¿En qué, hermano? En la debilidad. Por eso, con mucho gusto habré de jactarme, dice Pablo, en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. La respuesta que Dios le da a Pablo es, tienes que depender. Escucha, hermano, lo que Dios le está diciendo a Pablo, le dice, no voy a quitar el aguijón. Ay, por favor, Señor, quita el aguijón que viene y me golpea, que viene y me escarnece, que viene y trata con mi vida. Y Dios le dice, no voy a quitar el aguijón. Aprende, le dice el Señor a Pablo, aprende a depender de mi gracia. Con mi gracia tienes más que suficiente. Con mi gracia puedes seguir adelante. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La gracia de Dios viene a nuestras vidas, se manifiesta cuando somos llenos del poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que puede ayudarnos y fortalecernos en nuestra debilidad. Entrar a su presencia y ser llenos es lo que nos da poder para vencer. Necesitamos ser llenos constantemente para vencer nuestra debilidad. Lo que te estoy tratando de decir es que dependemos de la gracia en el poder del Espíritu Santo para tomar autoridad sobre debilidades, sobre fallas, sobre fracasos. Y si tú y yo no aprendemos a orar en el Espíritu, nunca vamos a poder depender de la gracia de Dios. Es que, hermano, este marido que tengo me saca de quicio, ¿verdad? Esta hija, este hijo que tengo me sacan de quicio. Este patrón que tengo, hermano, me saca canas verdes. Es que, hermano, esta debilidad que tengo del cigarro, del alcohol, de la pornografía, ya no puedo, ya me es imposible seguir luchando contra eso. Ser iracundo, ser impaciente, ser enojón, ser contestón. No me puedo quedar callado, hermano. Cuando alguien me dice algo, y soy mechita corta y rápido exploto, rápido digo, rápido me quejo, rápido exijo. Y eso me ha traído problemas en el matrimonio, me ha traído problemas en la casa, me ha traído problemas en el trabajo, me ha traído problemas con los vecinos, me ha traído problemas con mis padres, me ha traído problemas con mis familiares. Pero es que, hermano, no puedo controlar mi boca, no puedo controlar mis impulsos agresivos, no puedo controlar mi enojo, no puedo controlar mi orgullo, no puedo controlar el alcohol, no puedo controlar la pornografía, no puedo controlar el cigarro. No puedo controlar lo que hace mi esposa, lo que hace mi marido o mi exmarido o mi exesposa o mis hijos o mi jefe. Y ya no puedo más, hermano. Esta debilidad me sobrepasa. Y lo que le ruego a Dios es que me quite esta debilidad. Que se vaya esta debilidad de mi vida. Ya no la quiero más. Y Dios esta mañana te contesta y te dice, bástate mi gracia. No voy a quitar tu debilidad. Tienes que aprender a orar
en el Espíritu, para que mi gracia se manifieste en tu oración en el Espíritu, y entonces en esa debilidad tú te hagas fuerte, y esa debilidad tú la superes, no por tus fuerzas, no por ti, sino por mi Espíritu, por mi poder en la oración que tú hagas en el Espíritu. Y entonces yo empiezo a orar en el Espíritu. Y le digo al Señor: Señor, aquí estoy. Soy débil, pero en ti soy fuerte. No puedo, pero en ti puedo. No quiero, pero en ti quiero. Voy a cerrar mi boca en tu nombre. Voy a cerrar mis ojos en tu nombre. Voy a pensar diferente en tu poder, en tu autoridad. Voy a entender a ese exmarido, voy a entender a esa mujer, voy a entender a mi patrón en tu autoridad. Y entonces estás orando en el Espíritu. Y vas a salir de allí, vas a salir de ese lugar secreto, listo para vencer y para tomar autoridad sobre esa área de tu vida que no podías vencer, pero que ahora en el Espíritu, en la gracia de Dios, tú puedes vencer. Y el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de orar como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo gime por nosotros con gemidos indecibles. Hablábamos la semana pasada, el domingo pasado, en la adoración, hablábamos de la oración en lenguas, del bautismo en el Espíritu Santo. Escúchame, hermano, necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo para orar en el Espíritu. Cuando tú y yo oramos en lenguas, esa es una comunicación directa en el Espíritu. Alguien puede pensar aquí esta mañana: hermano, yo no tengo el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué debo hacer? Pedirlo, desearlo, anhelarlo, quererlo. Y decirle al Señor: Señor, bautízame en tu presencia, bautízame en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a venir con fuego sobre tu vida. Pero aun cuando no tengas el bautismo en el Espíritu Santo, escúchame, hermano, tú puedes orar en el Espíritu y decirle al Señor: Señor, toma control de mi oración. No tengo el bautismo en el Espíritu Santo, pero toma control de mi oración. Quiero orar de acuerdo a tu voluntad, no de acuerdo a mi voluntad. Quiero orar de acuerdo a tu perspectiva, de acuerdo a tu visión, no de acuerdo a mi perspectiva y no de acuerdo a mi visión. Quiero orar en tu poder, quiero orar en tu autoridad. Y Dios lo va a hacer, hermano. ¿Sabes por qué? Porque tú eres su hijo, tú eres su hija. Y Dios te va a dar discernimiento. Y Dios te va a dar sabiduría. Toma control de mi oración, toma autoridad de mi oración, Señor. Y Dios lo va a hacer. Te doy el segundo y con este terminamos. Dice, versículo ahí en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versos 26 y 27, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El segundo beneficio de orar en el Espíritu es que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Necesitamos orar en el Espíritu, porque dice Pablo ahí en Romanos: porque no sabemos orar como nos conviene. La mayoría de las veces tú y yo no sabemos pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo te decía hace un momento, pedimos siempre de acuerdo a nuestra propia voluntad. Pido de acuerdo a lo que yo veo o lo que yo creo que es mejor para mí. En cuanto empezamos a orar en el Espíritu, subimos a otro nivel. Porque entonces yo permito que Él guíe mis oraciones. Yo permito que Él tome control de mi oración. ¿Por qué, hermano?
porque entiendo que Dios sí sabe lo que es mejor para mí. Yo entiendo que Dios sí sabe lo que es mejor para mí. Yo les he contado el caso de un pastor, se llama Samuel Berberian, vive en Guatemala, y él cuenta que una vez vino a un congreso aquí en México, y mientras que estaba en esos días del congreso y él estaba predicando allí en la Ciudad de México, un día salió de su hotel, y cuando iba saliendo del hotel, había un niño que se le acercó y le estiró la mano y le dijo: ¿me regala un peso? Y el hermano se le quedó viendo y le dijo: yo no regalo peso, yo regalo 10 pesos. Y se metió la mano a la bolsa para sacar una moneda de 10. Dijo: yo no regalo de a peso, yo regalo de a 10 pesos. Y entonces el niño se le quedó viendo, bajó la mano, se dio la vuelta y se fue. Y él dijo: chamaco, ¿qué le pasa? Le estoy diciendo que yo no le iba a dar un peso, le iba a dar 10. Pero el niño no sé qué pensó, ¿verdad? El niño dijo: no, pues si no es un peso, pues no quiero, ¿verdad? Y agarró y se fue. Y él se quedó con la moneda de 10 en la bolsa, ¿verdad? Agarrando la moneda de 10 en la bolsa, se quedó así y dijo: ¡qué barbaridad! ¡Qué niño! Y de repente Dios le habló y le dijo: así eres tú. Dios, ¿me das un peso? Y Dios dice: yo no te doy peso, yo te doy de a 10. No, entonces no quiero nada. Dios, ayúdame, bendíceme, quiero esto. Y Dios dice: no, no te voy a dar eso, te voy a dar algo mejor. No, entonces no quiero, Señor, Dios. Oramos en el Espíritu y le decimos: Señor, tú sí sabes, yo no sé, yo no lo sé, pero tú sí sabes lo que es mejor para mí. Ayúdame a orar de acuerdo a tu voluntad. Por favor, Señor, en esta mañana te pido, intercede por mí. Espíritu Santo, intercede por mí. Escúchame, hermano, Jesús oró en el Espíritu. ¿Cuándo? Cuando dijo: Señor, yo creo, yo considero, yo me imagino, yo pienso que esta copa está muy complicada, está muy difícil. Yo no quisiera tomarla. Yo no quisiera pasar por este tiempo que voy a pasar en unas horas. Yo no quisiera pasar por este tiempo tan difícil. Y oró en el Espíritu, dijo: pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque yo, dice Jesús, si pudiéramos decirlo así, ¿verdad? Yo, humanamente hablando, ahorita solo estoy viendo con mis ojos naturales lo próximo, y lo próximo es dolor, quebranto, llanto, sangre, angustia. Eso es lo que yo veo. Pero tú, Señor, ves más allá. Y tú ves salvación, tú ves a Daniel, tú ves a Paco, tú ves a Ani, tú ves a David Arévalo, tú ves a Norberto, tú ves a Avi, tú ves a Ezequiel y a Marta, salvados, cambiados, renovados, transformados, hijos suyos. Pero yo ahorita, como ser humano, no veo nada de eso. Lo único que veo son lágrimas, sangre y sudor. Y no quiero. Pero tú, Señor, que ves más allá de lo que yo veo, no hagas como yo quiero, haz como tú quieras. Y eso era, escúchame, hermano, el Espíritu Santo en Jesús intercediendo por Él, pero intercediendo por ti y por mí. Porque si Él no iba a la cruz, todos nosotros estaríamos perdidos, hermano. Necesitamos orar en el Espíritu y decirle al Señor: Señor, intercede por mí. Yo puedo orar por este marido que tengo, yo puedo orar por esta mujer que tengo, yo puedo orar por estos hijos, por este trabajo, por esta situación. Yo puedo orar por este pecado de pornografía o de adulterio o de alcohol o de cigarro. Yo puedo orar por mi carácter iracundo, perfeccionista, nervioso. Pero, Señor, yo te pido, antes de orar yo por todo eso, yo te pido que
que tú intercedas por mí, por todo eso. Guíame en la oración, intercede por mí, ayúdame a orar de acuerdo a tu sabiduría y a tu inteligencia. Si tú y yo oramos de veras de corazón, Dios nos va a guiar en esa oración. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres decirle al Señor, de veras, Señor, yo quiero dejar de orar en mi voluntad y en mi plan y quiero orar en el Espíritu? ¿Quieres hacerlo, hermano? Ponte de pie esta mañana. Y dile, Padre, ya no quiero orar en mi carne. Ya no quiero orar en mi voluntad. Ya no quiero orar de acuerdo a lo que yo creo o yo pienso o yo siento o yo me imagino que es lo mejor para mi vida. Ya no quiero orar, Señor, en base a mis sentimientos. Ya no quiero orar en base a mis emociones. Ya no quiero orar en base a mi carácter. Yo quiero empezar a aprender a orar en el Espíritu. Y déjame decirte algo, hermano, a lo mejor es necesario que Dios quebrante nuestros odres viejos, porque nuestros odres viejos han aprendido a orar de cierta manera a través de los años que ya es imposible cambiar. Los fariseos tenían odres viejos que eran imposibles cambiar. Y Jesús viene y dice, ustedes lo que necesitan es odres nuevos para que puedan recibir el vino nuevo. Y déjame decirte esta mañana, Dios quiere quebrantar nuestros odres viejos de la oración, nuestros patrones de oración, nuestras ideas de oración, nuestras reglas de oración. Dios quiere poner una oración nueva, una oración fresca, una oración guiada por su Espíritu Santo. Y tú y yo esta mañana debemos pedirle y decirle, Señor, guíame en mis oraciones, Señor. Que no sean mis ideas, que sean tus ideas. Que no sean mis patrones, que sean tus patrones. Que no sean mis intenciones, que sean tus intenciones. Mi espíritu está dispuesto a orar. Mi espíritu quiere orar, quiere conectarse con tu espíritu, Señor. Y yo te pido, Espíritu Santo, enséñame a orar. Ayúdame a orar. Guíame en la oración. Intercede por mí, clama por mí. Voy a ser yo usando mis palabras en español. Voy a ser yo dando mis ideas. Pero que seas tú, Señor, poniendo ideas nuevas, poniendo ideas frescas, poniendo palabras en mi boca. Que yo mismo me sorprenda al estar orando lo que estoy diciendo. Que yo mismo me sorprenda al estar orando lo que estoy pidiendo, lo que estoy declarando. Que ore con fe, que ore en autoridad, porque sea tu Espíritu Santo orando a través de mí, Señor. Ya no quiero tener estas oraciones apáticas, ya no quiero tener estas oraciones aburridas, ya no quiero tener estas oraciones donde me da sueño y me quedo dormido. Quiero empezar a tener una nueva relación de intimidad y de comunión contigo, Señor. Quiero empezar a orar en el Espíritu, Señor. Y que sea un tiempo de amor, que sea un tiempo de intimidad, que sea un tiempo de comunión, que sea un tiempo de relación, que sea un tiempo, Dios, donde tú y yo nos podamos gozar, que sea un tiempo donde tu Espíritu Santo pueda llevarme a orar con autoridad, con fe, con exactitud, con discernimiento, con sabiduría, con inteligencia espiritual. Que no importa si oro 5 minutos o 15 minutos o media hora o 1 hora o 3 horas. Que lo que importe, Señor, sea que cuando yo ore en el Espíritu. Y tu Espíritu Santo me guíe. Levanta tus manos ahí donde estás y dile, aquí estoy, Señor.
Transforma mi odre viejo, trae un odre nuevo, trae vino nuevo, trae aceite nuevo a mi vida. Ora ahí donde estás y dile al Señor, si no tienes el bautismo en el Espíritu Santo, dile: Padre, pon en mí el deseo, el anhelo ferviente, quemante de querer el bautismo en mi vida, Señor. Bautízame en tu Espíritu Santo. A lo mejor no lo entiendo bien, a lo mejor no lo comprendo bien, a lo mejor no sé de qué estoy hablando, pero Dios, bautízame en el Espíritu Santo. Que yo pueda hablar en lenguas, que yo pueda desarrollar dones en mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Dile al Señor conmigo: dame hambre, dame sed de ti, Señor. Ayúdame a tener una mayor intimidad. Que mi carne pueda perder terreno en mi vida, que mi carne pueda perder autoridad y que mi espíritu vaya ganando mayor autoridad, no solo para orar, sino también para leer tu palabra, para ayunar, para adorar, para alabar en el nombre de Cristo Jesús.